¿Sabías que las 4 letras más icónicas del cristianismo, esas que has visto millones de veces clavadas sobre la cabeza de Jesús en cada crucifijo, esconden un significado tan profundo y tan peligroso que fue deliberadamente ocultado durante 2000 años? No estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de conocimiento místico real, de tradiciones esotéricas documentadas, de interpretaciones alquímicas que los eruditos del Renacimiento conocían, pero que la Iglesia institucional nunca quiso que llegaras a descubrir. Hoy vas a entender por qué esas 4 letras, INRI, son mucho más que un simple letrero de burla romana. Son un código, un mapa, una fórmula de transformación espiritual que cuando la comprendes cambia completamente tu forma de ver no solo la crucifixión, sino el propósito mismo de la vida humana. Si creciste en cualquier tipo de ambiente cristiano, católico, protestante o evangélico, te enseñaron que INRI son las iniciales de Iesus Nazarenus Rex Judeorum, que en latín significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Es la historia oficial. Poncio Pilato, el gobernador romano que lavó sus manos del asunto, ordenó que se clavara este letrero sobre la cruz como una forma de humillación pública. Era costumbre romana escribir el crimen del condenado para que todos lo vieran. Y según el imperio, el crimen de Jesús era reclamarse rey, cuando el único rey legítimo era César. Los evangelios nos cuentan que esto enfureció a los líderes religiosos judíos, quienes le suplicaron a Pilato que cambiara las palabras a «Este dijo ser el rey de los judíos». Pero Pilato, en un raro momento de terquedad, respondió con esa frase famosa: «Lo que he escrito, he escrito». Y así quedó, esas 4 letras, INRI. Aparentemente simple, aparentemente claro, fin de la historia. Excepto que no lo es, ni siquiera cerca. Porque lo que nunca te dijeron en la escuela dominical, lo que los sacerdotes omitieron convenientemente, lo que está ausente de los catecismos y los sermones, es que esas 4 letras tienen múltiples capas de interpretación. Y la más profunda, la más transformadora, no tiene absolutamente nada que ver con títulos políticos o burlas romanas. Tiene que ver con alquimia espiritual, con el proceso de muerte y renacimiento que todo ser humano debe atravesar para alcanzar la iluminación, con el secreto mismo de la transformación de conciencia que Jesús vino a enseñar, no solo a predicar sobre ella, sino a demostrarla físicamente en su propio cuerpo, en su propia muerte, en su propia resurrección. Y todo ese conocimiento, toda esa sabiduría estaba codificada en esas 4 letras que todo el mundo ve, pero que casi nadie realmente comprende. Ahora, antes de que pienses que estoy a punto de llevarte por un camino de especulación sin fundamento, déjame ser claro. Lo que voy a compartir contigo hoy no es invención mía, no es teoría de la nueva era fabricada ayer. Esto viene de tradiciones documentadas que tienen siglos de antigüedad. Los alquimistas medievales lo sabían, los rosacruces lo enseñaban en sus círculos secretos, los cabalistas cristianos lo estudiaban, los místicos europeos del Renacimiento lo preservaron en sus escritos. Incluso artistas como Leonardo da Vinci, quien era parte de círculos esotéricos, dejaron pistas de este conocimiento en sus obras. Este no es conocimiento marginal, es conocimiento que fue sistemáticamente suprimido porque era demasiado empoderador, demasiado liberador, demasiado peligroso para las estructuras de poder religioso que dependían de mantener a la gente en la ignorancia y la dependencia. Entonces, empecemos a desempacar esto, capa por capa, porque es como pelar una cebolla. Y cada capa revela algo más profundo, más sorprendente, más transformador. La primera capa ya la conoces, es la interpretación latina oficial. Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero aquí está lo primero que debes saber. Según los evangelios, ese letrero estaba escrito en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo. Era práctica romana común escribir los decretos públicos en los idiomas principales de la región para que todos pudieran entenderlo. Y mientras que la versión latina nos ha llegado como INRI, la versión en hebreo es absolutamente fascinante y cambia todo. En hebreo, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, se escribiría Yeshua HaNazarei Femelech HaYehudim. Y cuando tomas las iniciales de esas palabras hebreas, obtienes algo extraordinario. Yeshua. Yod, He, Vau, He. ¿Reconoces esas letras? Son el Tetragramatón, el nombre más sagrado de Dios en la tradición judía.
el nombre tan santo que ni siquiera se pronuncia. El nombre que en español traducimos como Yahvé o Jehová, pero que los judíos piadosos ni siquiera dicen, usando en su lugar Adonai, que significa Señor. Este es el nombre que, según el libro del Éxodo, Dios le reveló a Moisés desde la zarza ardiente cuando Moisés preguntó, ¿quién eres? Y Dios respondió, Ejeié, Asher Ejeié, yo soy el que soy. El nombre que contiene todo, el nombre que significa existencia pura, el nombre que es tan sagrado que escribirlo es un acto de reverencia máxima y usarlo irreverentemente es la blasfemia máxima. Y ahora, piensa en las implicaciones de esto. Si el letrero que Poncio Pilato ordenó clavar sobre Jesús, cuando se lee en hebreo, forma el nombre de Dios, entonces lo que estaba escrito sobre esa cruz no era solo un título político, era una declaración teológica explosiva, era consciente o inconscientemente una afirmación de que el hombre colgando en esa cruz era una manifestación de lo divino, era Dios encarnado, era el yo soy hecho carne, era la Yeshua que había sido reconocida. Y de repente entiendes por qué los sumos sacerdotes judíos estaban tan desesperados, porque Pilatos cambiara las palabras a «Este dijo ser el rey de los judíos». Pilato, siendo romano y gentil, probablemente no captó la profundidad de lo que había escrito. O tal vez sí, y fue su forma sutil de vengarse de los líderes religiosos que lo habían manipulado políticamente para crucificar a un hombre que él mismo había declarado inocente. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Sobre la cruz, en el momento más oscuro de la historia humana según la teología cristiana, estaba escrito el nombre de Dios. Y ese nombre, esas 4 letras hebreas que corresponden a las 4 letras latinas, INRI, se convertirían en el código más estudiado, más meditado, más analizado por los místicos de todas las tradiciones durante los siguientes 2000 milenios. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando entramos en la tradición alquímica medieval, esas 4 letras INRI toman un significado completamente diferente. Y este es el nivel que fue más celosamente guardado, más peligrosamente subversivo, porque implicaba que la salvación no era algo que te daban desde afuera, sino algo que lograbas desde adentro a través de un proceso de transformación personal. Los alquimistas no eran solo químicos primitivos tratando de convertir plomo en oro literal, aunque algunos ciertamente lo intentaron. Los verdaderos alquimistas eran místicos espirituales, que usaban el lenguaje de la química como código para hablar de transformación espiritual, de convertir el plomo del ser humano ordinario en el oro del ser iluminado. Y para estos alquimistas, INRI no significaba Iesus Nazarenus Rex Iudeurum, significaba Igne Natura Renovatur Integra. En latín alquímico, por el fuego la naturaleza se renueva completamente. O en algunas variantes, Igne Nitrum Roris Invenitur, que significa por el fuego se encuentra el nitro del rocío. Ahora, estos no son caprichos lingüísticos aleatorios, son fórmulas precisas que describen el proceso de transformación espiritual, usando el lenguaje de la química. Vamos a desempacarlo porque es absolutamente crucial para entender lo que realmente estaba pasando en la cruz y lo que significa para ti personalmente. El fuego en todas las tradiciones místicas representa purificación, representa el proceso de quemar las impurezas, de destruir lo falso, de consumir el ego hasta que solo queda la esencia verdadera. Cuando pones oro impuro en el fuego, las impurezas se queman y lo que queda es oro puro. De la misma manera, cuando el fuego espiritual toca tu vida, cuando atraviesas las crisis, los challenges, las noches oscuras del alma, lo que se está quemando son tus apegos, tus identidades falsas, tu ego construido. Es doloroso, es devastador, es muerte, pero es necesario. Porque solo a través de ese fuego puede emerger tu verdadero ser. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba demostrando en la cruz. La crucifixión no era solo un sacrificio por los pecados del mundo, aunque esa es una interpretación válida. Era también, y esto es lo que los alquimistas entendieron, una demostración física del proceso espiritual que todo buscador debe atravesar. Es el fuego del sufrimiento, el fuego de la rendición, el fuego de la muerte del ego. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ora Jesús en Getsemaní. Está enfrentando su humanidad, está sintiendo el miedo, pero luego viene la rendición. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el momento de la entrega, ese es el momento en que el ego se rinde al espíritu. Y luego viene el proceso del fuego, las horas en la cruz, el sufrimiento físico que representa el sufrimiento espiritual de soltar todo lo que creías que eras.
y la naturaleza se renueva completamente. No parcialmente, no se mejora un poco, se renueva completamente. Natura renovatur integra. Tu naturaleza humana caída, tu naturaleza separada de Dios, tu naturaleza identificada con el ego, esa naturaleza debe morir, debe ser completamente renovada. Y de esa muerte viene el renacimiento, la resurrección, el nuevo ser, el ser crístico, el ser que ha pasado por el fuego y ha emergido transformado. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando ese líder religioso vino a él de noche. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pensando literalmente, pregunta cómo puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre. Y Jesús le explica que está hablando de un nacimiento espiritual, un renacimiento, una renovación completa de la naturaleza. Los alquimistas llamaban a este proceso la gran obra, magnum opus, el proceso de transformar el plomo en oro. Y sobre la cruz de esa transformación, sobre el instrumento mismo de ese proceso, estaban escritas las instrucciones. INRI, Igne Natura Renovatur Integra. Por el fuego, tu naturaleza se renueva completamente. No es una enseñanza sobre creer las doctrinas correctas, es una instrucción sobre atravesar un proceso real, tangible, experiencial de muerte y renacimiento. Y ese proceso está disponible para todo ser humano. No es exclusivo de Jesús. Jesús lo demostró, lo modeló, lo vivió para mostrarte que es posible. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis, dijo. No estaba exagerando, estaba siendo literal. Pero vamos aún más profundo porque hay otra capa alquímica que es fascinante. En la alquimia, los 4 elementos fundamentales de la creación son fuego, tierra, agua y aire. Y resulta que las 4 letras de INRI también representan estos 4 elementos en la interpretación hermética. I de ignis, fuego. N de natura o niter, tierra. R de roris, agua, específicamente rocío. I de integra, aire o espíritu. Fuego, tierra, agua, aire. Los 4 componentes de toda la creación según la filosofía antigua. Y estos 4 elementos no son solo externos, también están en ti. Tienes el fuego de tu voluntad, tu pasión, tu deseo. Tienes la tierra de tu cuerpo físico, tu presencia material. Tienes el agua de tus emociones, tu capacidad de sentir, de fluir. Y tienes el aire de tu mente, tu espíritu, tu capacidad de pensar y trascender. Y el proceso que INRI describe es el proceso de purificar y equilibrar estos 4 elementos en ti. Cuando tu fuego está purificado, no te consume en ira destructiva, sino que se convierte en pasión sagrada. Cuando tu tierra está purificada, tu cuerpo no es prisión, sino templo. Cuando tu agua está purificada, tus emociones no te arrastran, sino que fluyen con gracia. Y cuando tu aire está purificado, tu mente no divaga en caos, sino que se eleva en contemplación. Y cuando estos 4 elementos están en perfecto equilibrio, cuando han sido purificados por el fuego espiritual, cuando han pasado por la cruz de la transformación, entonces emerge el 5º elemento, la 5ª esencia, el éter, la conciencia crística, el oro filosófico, el ser iluminado que ya no está dominado por los elementos, sino que los ha integrado y trascendido. Esto es lo que la alquimia realmente enseñaba. No química primitiva, psicología espiritual profunda, un mapa de transformación de conciencia. Y todo estaba codificado en esas 4 letras sobre la cruz. Y si esto te está volando la mente, si estás empezando a ver capas de significado que nunca imaginaste existían en símbolos que has visto toda tu vida, entonces necesito que hagas algo por mí y por ti mismo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque esto no es contenido superficial. Este canal está dedicado a excavar en las profundidades del simbolismo religioso, del misticismo cristiano, de las enseñanzas esotéricas que fueron ocultadas pero nunca destruidas. Y si esto resuena contigo, si eres alguien que no se conforma con respuestas superficiales, si quieres ir más allá de la religión institucional y tocar la verdad mística que siempre estuvo en su corazón, entonces este es tu lugar. Así que presiona ese botón de suscripción, activa las notificaciones y prepárate, porque vamos a seguir excavando en territorios que la mayoría de los canales religiosos ni siquiera se atreven a mencionar. Ahora, continuemos, porque aún no hemos terminado de desempacar INRI.
Cuando entramos en la Cábala, la tradición mística judía que existía mucho antes de Jesús y que muchos eruditos creen que él conocía profundamente, las conexiones se vuelven aún más profundas. En la Cábala existe un diagrama sagrado llamado el árbol de la vida, Etz HaHaim en hebreo. Este árbol consiste en 10 esferas o emanaciones divinas llamadas Sefirot, conectados por 22 caminos que representan las letras del alfabeto hebreo. Este árbol es un mapa completo de la creación, de cómo lo infinito se convierte en finito, de cómo Dios se manifiesta en el universo. Y en el centro de ese árbol hay 4 Sefirot que forman una cruz vertical. Si dibujas líneas conectándolas, obtienes el símbolo de la cruz antes de que el cristianismo existiera. Y estas 4 Sefirot centrales corresponden exactamente a las 4 letras del tetragramatón, Y, H, W, H. Yod representa Jokmah, la sabiduría divina. La primera Hei representa Binah, el entendimiento divino. Vav representa Tiferet, la belleza, el corazón, el hijo, la conciencia crística en terminología cristiana. Y la segunda Hei representa Malkut, el reino, la manifestación física, la tierra. Y ahora mira lo que sucede. El nombre de Dios escrito sobre Jesús en la cruz, Yod, Hei, Vav, Hei, disfrazado como Inri, es literalmente un mapa vertical de cómo lo divino desciende a lo humano. Desde la sabiduría más alta de Jokmah, bajando a través del entendimiento de Binah, cristalizándose en el centro del corazón en Tiferet, donde está Cristo, y finalmente manifestándose completamente en Malkut, el reino físico. La cruz no es solo un instrumento de ejecución romana, es el símbolo más antiguo de la intersección entre lo vertical, lo divino descendiendo, y lo horizontal, el humano expandiéndose. Es el axis mundi, el eje del mundo, el punto donde el cielo toca la tierra. Y Jesús en la cruz representa exactamente ese punto de intersección. Es completamente humano, sufriendo, sangrando, muriendo, y simultáneamente es completamente divino, perdonando a sus ejecutores, prometiendo el paraíso al ladrón arrepentido, entregando su espíritu al Padre. Es el punto donde lo que está arriba y lo que está abajo se encuentran. Y sobre ese punto está escrito el nombre que contiene todo ese misterio. Inri. Yod, Hei, Vav, Hei. El código que cuando lo descifras revela que esto no es solo sobre un hombre muriendo hace 2000 años. Es sobre el proceso eterno de encarnación divina. Es sobre cómo Dios se hace humano y cómo lo humano puede convertirse en divino. Los cabalistas cristianos del Renacimiento, tipos como Pico de Mirandola, Johannes Reuchlin, Cornelius Agrippa, estudiaban estas conexiones profundamente. Para ellos, el cristianismo y la cábala no estaban en conflicto. El cristianismo era la culminación de la cábala. Jesús era el Tiferet perfecto, el centro del árbol, el punto de equilibrio perfecto entre lo divino y lo humano. Y la cruz con Inri era el símbolo supremo de ese misterio. Por supuesto, la iglesia institucional no estaba muy contenta con estas exploraciones. Varios de estos pensadores fueron acusados de herejía, sus libros fueron prohibidos. Pero el conocimiento sobrevivió, transmitiéndose en círculos esotéricos, preservándose en sociedades secretas, esperando el tiempo en que pudiera emerger de nuevo. Y ese tiempo es ahora. Estamos en una era en donde la información ya no puede ser suprimida tan fácilmente, donde la gente está hambrienta de profundidad espiritual auténtica, no de doctrinas vacías. Donde hay un despertar masivo a la realidad de que la religión institucional te dio la cáscara, pero escondió el núcleo. Y el núcleo es esto. Tú también puedes experimentar lo que Jesús experimentó. Tú también puedes pasar por el proceso que Inri describe. Tú también puedes morir al viejo ser y renacer como el nuevo. No es automático, no es solo creer intelectualmente. Es un camino, es una práctica, es un proceso de transformación real que requiere coraje, dedicación y disposición a enfrentar tu propio fuego purificador. Entonces, la pregunta que naturalmente surge es, si todo esto es verdad, si estas capas de significado realmente existen y están documentadas en tradiciones antiguas, ¿por qué la Iglesia nunca las enseñó? ¿Por qué millones de cristianos a lo largo de la historia solo conocieron la interpretación superficial? La respuesta es incómoda pero necesaria.
porque una iglesia que se estaba convirtiendo en institución de poder político y social necesitaba control. Necesitaba que la salvación pasara a través de ella, necesitaba sacramentos, rituales, presbíteros, autoridad eclesiástica. Necesitaba que tú dependieras de ella para tu relación con Dios. Pero si la gente descubría que INRI era un mapa de transformación personal accesible a cualquiera, que cada individuo podía experimentar su propia muerte y renacimiento espiritual y que podían conectar directamente con lo divino sin intermediarios, entonces, ¿qué justificaba el poder de la institución? Por eso las enseñanzas gnósticas fueron suprimidas, por eso los evangelios alternativos fueron quemados, por eso los grupos místicos fueron perseguidos como herejes, por eso la alquimia tuvo que volverse secreta, por eso la Kabbalah fue... Y lo que quedó fue un cristianismo que enfatizaba creer sobre experimentar, doctrina sobre transformación, salvación futura sobre iluminación presente, obediencia sobre despertar. Un cristianismo que podía ser controlado, regulado, usado para mantener el orden social. Un cristianismo que, honestamente, Jesús mismo probablemente no reconocería. Porque el Jesús de los evangelios era un místico radical. Era alguien que tenía experiencia directa de lo divino. Era alguien que desafiaba constantemente a las autoridades religiosas de su tiempo. Era alguien que enseñaba que el reino de Dios está dentro de ti, no en templos de piedra, ni en rituales externos. Pero el conocimiento nunca murió completamente. Se preservó. Los caballeros templarios lo guardaron. Los constructores de catedrales góticas lo codificaron en piedra y vidrio. Los rosacruces lo transmitieron en sus círculos. Los francmasones lo incorporaron en sus símbolos. Los alquimistas lo escribieron en lenguaje cifrado. Los artistas del Renacimiento lo pintaron en sus obras. Y ahora, en esta era de información libre, está emergiendo de nuevo. No para destruir el cristianismo, sino para restaurarlo a su profundidad original. Para recordarnos que Jesús no vino solo a morir por nuestros pecados, aunque esa es una verdad. Vino también a mostrarnos el camino de la transformación, a demostrarnos físicamente lo que es posible, a dejarnos el mapa codificado en símbolos para aquellos que estuvieran listos para verlo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo lo aplicas en tu vida real hoy? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Y estas verdades no fueron preservadas durante milenios para satisfacer curiosidad intelectual. Primero, reconoce que llevas tu propia cruz. Cada día enfrentas la elección entre el ego y el espíritu, entre aferrarte al viejo ser o permitir que muera, entre vivir desde el miedo y la separación o vivir desde el amor y la unidad. Esas elecciones son tu cruz diaria, y cuando eliges conscientemente el camino de la transformación, cuando eliges morir a los patrones que ya no sirven, estás participando en el mismo proceso que INRI simboliza. Segundo, abraza el fuego. Cuando llegan las dificultades, cuando te enfrentas a tus sombras, cuando la vida te pone de rodillas, reconoce que ese es tu fuego purificador. Igne natura renovatur integra. Por ese fuego, tu naturaleza se está renovando. No lo evites, no lo anestesies, no huyas. Pasa a través de él conscientemente. Deja que queme lo que necesita ser quemado. Confía en el proceso. Tercero, equilibra tus elementos. Atiende tu fuego interior, tu pasión y propósito. Cuida tu tierra, tu cuerpo físico. Honra tu agua, tus emociones. Eleva tu aire, tu mente y espíritu. No reprimas ninguno. No te identifiques exclusivamente con ninguno. Integra, armoniza. Conviértete en ser completo. Y cuarto, conecta con el yo soy que está en ti. YHWH no es solo el nombre de un Dios lejano, es la esencia de tu propia conciencia cuando despojas todas las capas falsas. Yo soy. Antes de agregarle nada, antes de decir yo soy esto o yo soy aquello, hay un yo soy puro. Esa es tu naturaleza divina. Esa es la chispa de Dios en ti. Y cuando vives desde ese lugar, cuando te conectas con ese yo soy en meditación, en silencio, en momentos de presencia profunda, tocas lo mismo que Jesús tocaba cuando decía, yo y el Padre uno somos. Y déjame ser claro sobre algo importante. Esto no es blasfemia, no es herejía, no es traicionar el cristianismo. Es profundizarlo. Es ir más allá de la cáscara doctrinal y tocar el núcleo místico. Es lo que los santos y místicos cristianos auténticos siempre han hecho. Santa Teresa de Ávila hablaba de experiencia directa de unión con Dios.
San Juan de la Cruz describía la noche oscura del alma como proceso de purificación. Meister Eckhart enseñaba sobre el nacimiento de Dios en el alma. Francisco de Asís vivía desde una conexión tan profunda con lo divino que hablaba con animales y portaba los estigmas. Estos no eran herejes, eran cristianos que fueron más allá de creer en Dios y experimentaron a Dios directamente. Y esa es la invitación que INRI representa. No solo creas en la historia de Jesús muriendo en la cruz. Entiende lo que esa historia significa para tu propio viaje. No solo veneres el símbolo, vive el proceso que el símbolo representa. No solo mires la cruz desde afuera con admiración distante. Toma tu propia cruz. Pasa por tu propio proceso de muerte y renacimiento. Permite que el fuego de la transformación renueve tu naturaleza completamente y emerge del otro lado como lo que siempre has sido en potencia. Una expresión consciente de lo divino, un ser humano completamente realizado, un hijo o hija de Dios que ha recordado quién es. Y ahora déjame hacerte una invitación. Si este video ha abierto algo en ti, si estás viendo al cristianismo con nuevos ojos, si sientes que finalmente has encontrado la profundidad que siempre supiste que debía estar ahí, entonces suscríbete a este canal, porque esto es solo el comienzo. Hay tantos símbolos esperando ser descifrados, tantos misterios esperando ser revelados, tantas enseñanzas profundas que fueron ocultadas, pero nunca destruidas. Y este canal está dedicado a traerlas a la luz, a recuperar la sabiduría mística que siempre estuvo en el corazón del cristianismo, a ayudarte en tu propio viaje de transformación. Así que suscríbete ahora, comparte este video con alguien que necesita escucharlo, y deja un comentario contándome qué significó para ti descubrir estas verdades. Porque verás, INRI no es solo historia antigua, no es solo simbolismo interesante, es un mapa vivo para tu transformación presente. Cada vez que mires una cruz, cada vez que veas esas 4 letras, ahora sabrás que representan más que un título romano. Representan el proceso eterno de muerte y renacimiento. Representan el nombre divino YHWH manifestándose en forma humana. Representan la fórmula alquímica Igne Natura Renovatur Integra. Representan los 4 elementos purificándose y equilibrándose. Representan el mapa cabalístico del árbol de la vida. Representan todo el misterio de cómo lo divino se convierte en humano y cómo lo humano puede convertirse en divino. Y quizás lo más importante, representan una invitación a dejar de ser espectador de la espiritualidad y convertirte en participante. Una invitación a dejar de adorar a Jesús desde la distancia y empezar a seguir el camino que Él caminó. Una invitación a tomar tu cruz, pasar por tu fuego, renovar tu naturaleza y emerger transformado. No en un futuro lejano después de morir, ahora, en esta vida, en este cuerpo, en esta conciencia. Porque el reino de Dios está dentro de ti. La transformación es posible ahora. El renacimiento te espera hoy. INRI. 4 letras, universos de significado, milenios de sabiduría oculta, y ahora es tuyo. Ahora lo sabes. Ahora has visto lo que estaba escondido a plena vista. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo archivarás como información interesante pero sin impacto real en tu vida? ¿O le permitirás que te transforme? ¿O le permitirás que estas verdades penetren más allá de tu mente intelectual y toquen tu corazón, tu alma, tu forma misma de vivir? Porque ese es el verdadero propósito de todo conocimiento espiritual auténtico. No es para que te sientas más inteligente que otros, no es para que puedas impresionar en conversaciones, es para que te transformes, es para que despiertes, es para que recuerdes quién eres realmente más allá de todas las capas de condicionamiento, más allá de todas las identidades falsas, más allá de todo lo que te han dicho que debes ser. Y la belleza de este conocimiento sobre INRI es que no te pide que abandones tu fe cristiana si la tienes. Al contrario, la profundiza inmensamente. Demuestra que lo que creías que era simple era en realidad profundo, que lo que pensabas que entendías completamente tenía capas sobre capas de significado esperando ser descubiertas, que la cruz que has visto 1000 veces no era solo un símbolo de sufrimiento redentor, aunque también es eso, sino un mapa completo de transformación espiritual usado por místicos de múltiples tradiciones durante siglos. Y déjame profundizar aún más en algo que quizás te estés preguntando en este momento. ¿Cómo es posible que este conocimiento tan profundo,
tan transformador, tan claramente documentado en tradiciones esotéricas de siglos, haya permanecido oculto para la mayoría de los cristianos durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva a uno de los periodos más fascinantes y más oscuros de la historia de la Iglesia: los primeros concilios ecuménicos y la consolidación del poder eclesiástico entre los siglos IV y VII. Cuando el cristianismo era joven, durante los primeros 3 siglos después de Cristo, había una diversidad extraordinaria de interpretaciones y prácticas. Existían los cristianos gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo de lo divino. Existían los ebionitas, que mantenían muchas prácticas judías. Existían los valentinianos, con sus complejas cosmologías. Existían los marcionistas, los montanistas, los nazarenos. Docenas de grupos diferentes, cada uno con su propia comprensión de quién era Jesús y qué significaba seguirlo. Y muchos de estos grupos tenían enseñanzas esotéricas, conocimiento interno, que solo se compartía con iniciados que habían demostrado estar listos. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. En el año 313, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, o al menos proclamó haberlo hecho. Las razones de su conversión se debaten históricamente. Algunos dicen que fue genuina, otros que fue estrategia política para unificar un imperio fragmentado, pero el resultado fue innegable. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Y con ese cambio vino la necesidad de uniformidad. Un imperio necesita cohesión, necesita que todos crean lo mismo, practiquen lo mismo, obedezcan las mismas autoridades. La diversidad que había caracterizado al cristianismo temprano se convirtió en un problema. Así que Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325. Reunió a obispos de todo el imperio y les ordenó que llegaran a un consenso sobre qué era exactamente el cristianismo ortodoxo, la creencia correcta. Y lo que emergió de ese concilio fue el Credo Niceno, una declaración de fe que todos los cristianos debían aceptar. Pero aquí está lo crucial. Establecer lo que es ortodoxo necesariamente significa establecer lo que es herético. Por cada doctrina que se declaraba correcta, docenas de otras interpretaciones se volvían incorrectas, peligrosas, prohibidas. Y los grupos que no se conformaban, que mantenían enseñanzas diferentes, especialmente enseñanzas esotéricas sobre transformación personal y experiencia directa de lo divino, fueron sistemáticamente marginados. Sus textos fueron destruidos, sus líderes fueron exiliados o ejecutados, sus comunidades fueron dispersadas. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, que contenían dichos de Jesús que enfatizaban el conocimiento interno y la iluminación personal, fueron declarados heréticos, no porque fueran obviamente falsos o peligrosos para las almas, sino porque presentaban un cristianismo que no dependía de la estructura eclesiástica. Un cristianismo donde cada persona podía tener acceso directo a la gnosis, al conocimiento de Dios. Y eso era inaceptable para una institución que estaba construyendo su poder sobre ser el intermediario necesario entre Dios y la humanidad. Entonces estos textos fueron escondidos, enterrados literalmente en el caso del descubrimiento de Nag Hammadi en 1945, donde se encontraron jarras llenas de manuscritos gnósticos que habían sido enterrados por monjes que probablemente sabían que la Iglesia vendría a destruirlos. Durante 1600 años, estos textos estuvieron perdidos. Y durante esos siglos, la mayoría de los cristianos ni siquiera sabían que habían existido. No sabían que había otras formas de entender a Jesús, otras formas de practicar el cristianismo, otras interpretaciones de las enseñanzas que enfatizaban la transformación interna sobre la doctrina externa. Y esto no fue un evento único, fue un patrón que se repitió una y otra vez a lo largo de la historia. En la Edad Media, cuando surgían movimientos místicos, cuando parecían personas que hablaban de experiencia directa de Dios, de unión mística, de transformación personal, la Iglesia se ponía nerviosa. Algunos fueron tolerados si eran cuidadosos con su lenguaje.
Santa Teresa de Ávila tuvo que escribir sus experiencias místicas de manera que no pareciera que estaba diciendo que podías llegar a Dios sin la Iglesia. Meister Eckhart fue acusado de herejía y tuvo que retractarse de algunas de sus enseñanzas más radicales sobre la unión del alma con Dios. Pero otros no tuvieron tanta suerte. Los cátaros, un movimiento cristiano en el sur de Francia en los siglos XII y XIII, que practicaban una forma de cristianismo dualista, con elementos gnósticos, fueron completamente aniquilados en la cruzada albigense. Pueblos enteros fueron masacrados. Cuando los cruzados tomaron la ciudad de Béziers y preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos, el legado papal supuestamente respondió: «Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». 20.000 personas fueron asesinadas ese día. Este es el nivel de violencia que la Iglesia institucional estaba dispuesta a emplear para mantener su monopolio sobre la interpretación cristiana. Y los caballeros templarios, esa orden de monjes guerreros que protegieron a los peregrinos en Tierra Santa durante las cruzadas, según muchos investigadores esotéricos, descubrieron conocimiento oculto durante su tiempo en Jerusalén. Algunos especulan que encontraron textos antiguos, quizás incluso relacionados con las enseñanzas secretas de Jesús, y que este conocimiento informó las prácticas esotéricas que desarrollaron. Pero en 1307, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, ordenó el arresto de todos los templarios. Fueron acusados de herejía, de adorar a ídolos paganos, de prácticas blasfemas. Muchos fueron torturados. Su gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera. La orden fue disuelta. Y si tenían conocimiento esotérico, gran parte de él se perdió, o tuvo que pasar a la clandestinidad completa. Este patrón se repite. Surgen grupos o individuos con enseñanzas que empoderan la experiencia espiritual personal, que sugieren que puedes conectar con Dios directamente, que ofrecen mapas de transformación interior, y la Iglesia institucional la suprime. A veces con excomunión, a veces con inquisiciones, a veces con violencia directa. Y la razón siempre es la misma: proteger la autoridad de la institución. Porque si la gente descubre que no te necesitan para llegar a Dios, si descubren que la transformación es un proceso interno que pueden emprender por sí mismos, si descubren que los símbolos y rituales contienen conocimiento esotérico que pueden estudiar y aplicar directamente, entonces, ¿qué justifica el poder del clero? Pero aquí está lo fascinante. El conocimiento no muere completamente. Es como agua. Siempre encuentra grietas por las que filtrarse. Entonces, mientras oficialmente la Iglesia suprimía las enseñanzas esotéricas, extraoficialmente, dentro de sus propias estructuras, había monjes, había místicos, había eruditos que preservaban este conocimiento. Los monasterios medievales tenían bibliotecas, y en esas bibliotecas, escondidos entre textos teológicos ortodoxos, había manuscritos de alquimia, de cábala, de misticismo hermético. Monjes copistas que supuestamente solo estaban copiando las escrituras, también copiaban estos otros textos, y así el conocimiento sobrevivía. Y luego estaban las sociedades secretas. Ahora, sé que cuando menciono sociedades secretas, algunas personas inmediatamente piensan en teorías conspirativas locas, pero la realidad histórica es que sí existieron, y existen, organizaciones que preservaron conocimiento esotérico precisamente porque no era seguro compartirlo abiertamente. Los Rosacruces, por ejemplo, una orden que supuestamente se fundó en el siglo XV, pero que salió a la luz pública con manifiestos en el siglo XVII, hablando de una fraternidad secreta de alquimistas y místicos que trabajaban para la reforma espiritual de la humanidad. Si realmente existieron como organización formal, o si eran más bien una corriente de pensamiento, es debatible. Pero lo que es innegable es que había círculos de personas estudiando alquimia, cábala, hermetismo, y buscando integrar estas enseñanzas con el cristianismo. Y la francmasonería. Ahora, la masonería moderna es en gran medida una organización fraternal y benéfica. Pero en sus grados superiores y en sus orígenes históricos había claramente elementos esotéricos, simbolismo alquímico, referencias cabalísticas, alegorías de muerte y renacimiento, el candidato pasando de la oscuridad a la luz, el templo que debe ser construido no de piedra sino en el corazón del hombre.
Estos son todos temas que hemos estado discutiendo en relación con INRI y la transformación espiritual. Y artistas. Durante el Renacimiento, cuando había un resurgimiento del interés en el conocimiento clásico y esotérico, artistas como Botticelli, como Leonardo, como Miguel Ángel, incorporaban simbolismo hermético y alquímico en sus obras. No obviamente, no de manera que la Iglesia pudiera acusarlos de herejía, pero estaba ahí para aquellos con ojos para ver. La forma en que pintaban las manos de las figuras, los números de personas en ciertas escenas, los colores que elegían, los objetos en el fondo, todo estaba codificado. Todo tenía significado para los iniciados. Entonces sí, la Iglesia institucional suprimió las enseñanzas esotéricas, pero no pudo destruirlas completamente. Y ahora, en el siglo XXI, estamos en un momento único en la historia. Por primera vez en 2000 años, la información no puede ser controlada efectivamente. Internet ha democratizado el conocimiento. Los textos que fueron escondidos están ahora disponibles en línea. Los libros que fueron prohibidos se pueden descargar gratuitamente. Las enseñanzas que solo se transmitían en círculos secretos ahora se pueden encontrar con una búsqueda en Google. Y esto está causando un despertar masivo. Millones de personas que crecieron en el cristianismo tradicional, pero siempre sintieron que faltaba algo, que había una profundidad que no estaban recibiendo, de repente están descubriendo que tenían razón, que sí había más, que el cristianismo en su forma más pura no era la religión institucional que conocieron, sino un camino de transformación radical de conciencia. Y ese camino sigue estando disponible. Esas verdades siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron hace 2000 años. La transformación que INRI describe no depende de tu denominación religiosa, no depende de si te llamas cristiano, católico, protestante, o si no te identificas con ninguna etiqueta religiosa. Depende de tu disposición a pasar por el proceso, de tu coraje para enfrentar tu propio fuego purificador, de tu compromiso con morir al viejo ser para que el nuevo pueda nacer. Y ese proceso es universal. Los budistas lo llaman iluminación. Los hindúes lo llaman moksha, o autorrealización. Los sufis lo llaman fana, aniquilación del ego. Los cabalistas lo llaman devekut, adhesión a Dios. Diferentes nombres, mismo proceso fundamental. Muerte del ego, renacimiento del ser verdadero, transformación completa de conciencia. Y Jesús lo demostró de la manera más dramática posible. No solo habló de ello, no solo lo enseñó en parábolas, lo vivió, lo encarnó. Permitió que su propio cuerpo físico pasara por el proceso para que pudieras ver con tus propios ojos que es real, que es posible, que se puede sobrevivir, que del otro lado hay resurrección. No resurrección solo después de la muerte física, aunque esa es parte de la promesa cristiana. Resurrección aquí y ahora. Renacimiento en vida. Transformación tan completa que te conviertes en una persona nueva mientras aún habitas el mismo cuerpo. Pablo lo entendió cuando escribió, «Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». No estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo su propia experiencia de haber pasado por el proceso. El viejo Saulo, el perseguidor de cristianos, el fariseo rígido, murió en el camino a Damasco cuando tuvo su encuentro con la luz cegadora. Y el que se levantó era alguien completamente diferente. Pablo, un hombre transformado, un hombre en quien Cristo vivía. No el Jesús histórico habitando literalmente su cuerpo, sino la conciencia crística, el estado de ser iluminado que Jesús modeló ahora expresándose a través de Pablo. Y esa misma posibilidad existe para ti. No tienes que esperar una experiencia dramática en el camino a Damasco. No tienes que esperar hasta después de morir. Puedes comenzar el proceso ahora, hoy, en este momento. ¿Cómo? Primero reconociendo qué necesita morir en ti. ¿Qué patrones ya no te sirven? ¿Qué creencias sobre ti mismo son limitantes? ¿Qué identidades has construido que en realidad son prisiones? ¿Qué miedos te paralizan? ¿Qué resentimientos te mantienen atado al pasado? Esas son las cosas que necesitan ponerse en la cruz. Esas son las cosas que necesitan pasar por el fuego. Y luego el paso más difícil,
permitir que mueran. No luchar para mantenerlas vivas. No aferrarte porque son familiares aunque sean dolorosas, sino soltar, rendirte, permitir que el proceso haga su trabajo. Y sí, duele. La crucifixión no es cómoda. El fuego no es placentero. La muerte del ego se siente como muerte real porque para el ego lo es. Pero del otro lado está la vida. Vida más abundante, vida más tera, vida más alineada con quien realmente eres. Y mientras pases por ese proceso, mientras estés en tu propia cruz metafórica, recuerda las palabras que estaban escritas sobre la cabeza de Jesús. INRI, Igne Natura Renovatur Integra. Por este fuego que estás experimentando, tu naturaleza se está renovando completamente. No es castigo, no es mala suerte, no es el universo siendo cruel contigo, es el proceso. Es la transformación en acción. Es exactamente lo que necesitas para convertirte en quien estás destinado a ser. Y cuando emerjas del otro lado, cuando la renovación esté completa, cuando hayas muerto y renacido, serás testimonio viviente de lo que esas 4 letras representan. Ya no necesitarás que nadie te explique el misterio de INRI, porque lo habrás vivido, lo habrás experimentado en tu propia carne, en tu propia conciencia, en tu propia vida. Y entonces, quizás otros verán en ti lo que Jesús modeló. Verán que la transformación es real, verán que el camino funciona, verán que las antiguas enseñanzas místicas no son fantasía, sino verdad viviente. Y eso, más que cualquier argumento teológico, más que cualquier explicación intelectual, es lo que el mundo necesita ver. Necesita ver personas transformadas, personas que han pasado por su fuego y han emergido renovadas, personas que viven desde la conciencia crística no porque repitan doctrinas, sino porque encarnan el estado de ser que Cristo representaba. Y esas son que son luz en la oscuridad, no porque se proclamen superiores, sino porque han hecho el trabajo interior de enfrentar su propia oscuridad. Entonces aquí está mi desafío final para ti. Y tómalo en serio, porque podría cambiar el curso de tu vida. Durante los próximos 30 días, medita en INRI. No solo piensen en ello, medita. Siéntate en silencio, respira y contempla esas 4 letras y todo lo que representan. Contempla el fuego que purifica. Contempla la naturaleza que se renueva. Contempla el proceso de muerte y renacimiento. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué en mí necesita pasar por este proceso? ¿A qué necesito morir? ¿Qué está esperando nacer?